mi esposa, le dio un puñetazo en la cara a mi madre y la eché con nuestro bebé en brazos. Ahora estoy solo, con un divorcio en juego y el alma hecha pedazos. No sé si estoy aquí para desahogarme, para pedir perdón o simplemente porque ya no tengo a quién más contarle esto. Siento que estoy atrapado en una pesadilla que yo mismo ayudé a construir. Mi esposa, ya no sé si todavía puedo llamarla así, me dejó hace una semana. Se fue con nuestra bebé de 2 meses. Me dejó con papeles de divorcio y un silencio que grita más que cualquier discusión que hayamos tenido. Y todo empezó con una cena. Una maldita cena. Llevamos 8 años juntos, 8 años llenos de altibajos, como cualquier pareja. Pero cuando ella se embarazó, pensé que por fin íbamos a estar completos, que ese bebé iba a cerrar todas las heridas, llenar todos los vacíos. Pero mi mamá no pensaba igual. No sé qué le pasó, antes la adoraba. Siempre hablaban, se reían, salían a comprar juntas. Pero en cuanto supo que mi esposa estaba embarazada, cambió, como si de pronto se sintiera amenazada. Empezó a hablar mal de ella, a decir que no estaba emocionada por el bebé, que todo esto era un error, que mi esposa se estaba adueñando de mí. Tuve que amenazar con cortar contacto para que mi mamá se calmara. Por unos meses funcionó. Las indirectas pararon, al menos en voz alta, pero ese cariño nunca volvió. Y entonces, esa cena. Había invitado a mi mamá, a mi hermana, a su esposo y a su hija. Yo cociné. Quería que fuera una noche tranquila, familiar. Mi esposa apenas iba a comer cuando la bebé empezó a llorar. Ella se levantó sin quejarse, como siempre, para alimentarla y dormirla. Guardé su comida en el refrigerador. Pensé que estaría a salvo ahí, pero cuando regresé de fumar un cigarro afuera con el esposo de mi hermana, el infierno ya había empezado. Gritos, voces, y mi mamá diciendo, parece que te hace bien saltarte una comida, y después una palmada en el estómago, donde hace apenas 2 meses había vida. No alcancé ni a meterme bien cuando vi a mi esposa, con lágrimas en los ojos, levantar el puño y soltarle un golpe seco a mi mamá. ¡Pam! Directo en la cara. Mi madre cayó como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se movía, nadie respiraba. Y yo solo dije, lárguense todos. Mi esposa se quedó quieta. Se apoyó en la barra con las manos temblando, respirando fuerte. La vi su dolor, su miedo y su furia, pero también vi a mi mamá en el piso llorando. Y entonces le dije, ¿tú también? ¿Vete? ¿En serio? Me dijo entre sollozos. Y yo solo pude responder con un seco. Sí. Empacó en silencio. Agarró a la bebé. Ni una palabra más. Se fue. Y desde ese momento, el silencio se convirtió en mi único compañero. Le escribí esa noche. Solo dije que necesitaba espacio, que no sabía cómo sentirme, que no entendía cómo llegamos a eso. Nada. Pasaron 5 días. 5 días de mensajes, llamadas, disculpas a medio escribir. Todo ignorado. Hasta hoy. Tocó la puerta. Cargaba a nuestra hija en un brazo y en el otro los papeles, el divorcio. Me los puso en la mesa y me dijo, aquí está, puedes pasar un rato con ella mientras empaco. Como estoy lactando, podemos hacer un acuerdo de visitas que sea en tu casa o en casa de mi mamá, hasta que acepte Mamila. No quiero separarme, le dije con la voz rota. Solo necesitaba tiempo para entender lo que pasó. Y entonces me miró, directo, sin miedo, sin lágrimas, como si ya no quedara nada por llorar. Y me dijo, tú necesitabas tiempo para procesar. Yo lo usé para entender que no quiero esta vida. Me defendí, me sentí mal, me arrepentí, pero tú me echaste cuando más te necesitaba. Eso me abrió los ojos. Ya no hay vuelta atrás. No volvió a decir nada. No me miró mientras empacaba. No me tocó. No me dio oportunidad de explicarle nada más. Y ahora estoy aquí, solo, sosteniendo los papeles y sosteniendo el llanto, porque no sé si fui el malo, el cobarde, o simplemente el idiota que dejó ir todo por no saber a quién defender primero. Pero esto apenas empieza. Hay una parte de mí que quiere destruir esos papeles, quemarlos, gritar que esto no puede terminar así. Pero hay otra parte, una más silenciosa, más amarga, que me dice que ella tiene razón. Ella me defendió su cuerpo, defendió su dignidad. ¿Y yo? ¿Qué hice yo? La eché. Recuerdo cómo mi hija dormía tranquila en su huevito, mientras su mamá metía ropa al bolso con movimientos lentos, como si cada prenda fuera un adiós, como si cada paso fuera un nunca más. Y yo ahí, parado como un estúpido, sin saber si detenerla o dejarla ir. No pude decir nada. No supe cómo. Después de que se fue, mi mamá me llamó. Su voz temblaba, más por rabia que por dolor. Me dijo que eso no se iba a quedar así, que ella era la víctima, que yo tenía que hacer algo. ¿A hacer qué? ¿Meter a la madre de mi hija a la cárcel por un golpe que tú provocaste? No le dije eso. Solo colgué. Desde entonces no contesto sus llamadas, ni las de mi hermana. Todos quieren saber cómo estoy, pero ninguno pregunta cómo está ella, mi esposa, la mujer que se partió en dos trayendo a nuestra hija al mundo, la mujer que recibió un golpe emocional y físico
de mi propia madre. Nadie se detiene a pensar en su dolor. Yo sí, y por eso no puedo dormir. Cada rincón de esta casa grita su ausencia. La cuna vacía, su cepillo aún en el baño, el olor a bebé que todavía flota en el aire. Todo me duele, todo me culpa. Me siento un traidor. ¿Y sabes qué es lo peor? Que parte de mí pensaba que esto iba a ser temporal, que me iba a escribir, que me iba a pedir que habláramos. Pero fue ella la que tomó la decisión final, la que llegó con los papeles y la frente en alto. Y eso me destruyó. Me vi en el espejo anoche y no me reconocí. Ojeras, la barba descuidada y unos ojos rojos, pero no de llorar, de rabia, contra mí mismo. Hoy intenté llamarla de nuevo. Me contestó, pero no dijo nada. Solo se escuchaba a la bebé llorar al fondo. ¿Estás bien?, pregunté. Nada. Silencio. ¿Necesitan algo? Y entonces habló. Solo necesito que firmes. Eso fue todo. Ni un segundo más. Estoy sentado frente a esos papeles otra vez, y por más que los leo, no encuentro una sola línea que diga, esto se puede arreglar. No hay espacio para el perdón. No hay opción de pausa. Todo está ya decidido. Y por dentro me estoy rompiendo. Quisiera ir a buscarla, tocar su puerta, decirle que lo siento, que fui un cobarde, que me dejé llevar por la confusión, por el momento, que mi intención nunca fue elegir a mi mamá sobre ella, pero que eso fue exactamente lo que hice, y que me duele. Dios, cómo me duele, pero tengo miedo. Miedo de que ya no me escuche. Miedo de que sea demasiado tarde. Porque, ¿cómo se arregla algo así? ¿Cómo se reconstruye lo que se rompió en segundos? ¿Y si ella ya no quiere reconstruir nada? ¿Y si ya me olvidó? Hoy me levanté con el corazón hecho un nudo. No podía más. Esa casa, ese silencio, esos papeles en la mesa, me estaban matando lentamente. Así que me vestí, sin pensarlo. Solo me puse lo primero que encontré y salí. No tenía un plan. Solo sabía una cosa. Tenía que verla. Necesitaba mirarla a los ojos, pedirle perdón, decirle todo lo que no fui capaz de decir cuando la eché como si fuera una extraña. Fui a casa de su mamá. Ella siempre va ahí cuando necesita refugio. Su mamá nunca me ha querido mucho, pero pensé que tal vez, con suerte, me dejaría verla. Toqué la puerta. Una vez, 2 veces. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir del pecho. Y entonces, ahí estaba, mi esposa, con la bebé en brazos, descalza, con el cabello suelto, en pijama. Parecía cansada, pero hermosa. Dios, cómo la había extrañado. Me miró en silencio. No dijo nada. Solo me escaneó con esos ojos llenos de distancia, como si ya no me reconociera. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Solo quiero hablar, dije. 5 minutos, nada más. Suspiró, miró hacia adentro, como dudando, y luego se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré, la casa olía a café y talco para bebé. Sentí un nudo en la garganta. Vi la sillita de la bebé en la sala, unas mantitas en el sofá, todo tan familiar, tan ajeno al mismo tiempo. Nos sentamos, ella con la bebé en brazos, yo en el otro sillón. No sabía por dónde empezar. Lo siento, dije al fin. No hay excusa para lo que hice. Te fallé. Te dejé sola cuando más necesitabas que te defendiera. Lo sé, y no espero que me perdones hoy, pero quería que lo supieras. Ella me miró, no con odio, pero tampoco con amor. Era una mirada de alguien que ya lloró todo lo que tenía que llorar. Lo pensé mucho, me dijo, y la verdad no fue solo ese momento, fue todo lo que venía de antes. Tu mamá, tus silencios, tu forma de siempre quedarte en medio, sin tomar una postura. Ese golpe fue el final, pero el daño ya venía desde antes. Lo sé, murmuré. ¿Y cuando me echaste? Su voz se quebró un poco. Fue como si me dijeras, prefiero quedarme con quien me golpea el alma, que con quien me defiende. No pude responder, porque tenía razón. ¿Y ahora qué?, pregunté con miedo. ¿Ya no hay nada que pueda hacer? Ella bajó la mirada, besó a la bebé en la frente, y entonces alguien salió de la cocina. Un hombre, joven, alto, con cara de no saber si quedarse o irse. Nos vio a los dos, a mí, a ella. ¿Todo bien?, le preguntó a ella con una voz suave, familiar, y en ese momento algo se rompió dentro de mí. Ella no respondió, solo asintió con la cabeza como si nada, como si no fuera extraño que otro hombre estuviera ahí, en la casa donde se refugiaba de mí. ¿Quién es él?, pregunté, sintiendo cómo me ardía la cara. Ella me miró, seria, firme. Es solo un amigo, dijo, pero esa frase, solo un amigo, me sonó como una puñalada. ¿Desde cuándo? No te importa, respondió. Esto ya se acabó, y en ese momento lo entendí. No vine a arreglar nada, vine a confirmar lo que ya era evidente. Ella ya me había soltado. Salí de esa casa sintiendo que el mundo se me venía encima. El sol pegaba fuerte,
pero yo temblaba, como si todo mi cuerpo se hubiera desconectado de la realidad, como si ya no perteneciera a ningún lugar. Caminé sin rumbo. No sé cuánto tiempo estuve dando vueltas. Solo sé que me dolía el pecho, que me ardían los ojos y que tenía una pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Cuándo la perdí de verdad? ¿Fue el día de la cena? ¿O fue antes? ¿Fue cada vez que me quedé callado cuando mi mamá la humillaba? ¿Cada vez que no la defendí? ¿O fue cuando la traté como si fuera el problema en lugar de la víctima? Tal vez simplemente fue acumulándose, una gota aquí, otra allá, hasta que el vaso se desbordó. Y ahora ese amigo está en la casa donde ella duerme, donde mi hija llora en la madrugada, donde antes estábamos los tres, soñando con una familia. Y yo estoy solo, en el auto, leyendo los papeles de divorcio una y otra vez como si fueran una sentencia. Y sí, lo son. Una condena que me gané por cobarde. Esa noche tomé más de lo que debía. No soy de beber, pero necesitaba callar la voz dentro de mí, esa que no paraba de repetir: la perdiste, por tu culpa, por tu silencio, por tu miedo. Me quedé dormido en el sofá, con una foto de ella y la bebé en la mano. La habíamos tomado un día antes de que naciera nuestra hija. Ella se reía. Yo tenía la mano sobre su panza. Parecía una escena feliz. Parecía. Al día siguiente, desperté con la cabeza hecha pedazos. Me metí a bañar, tratando de sacarme el olor a whisky, pero no había ducha que me limpiara el alma. Cuando salí, tenía varios mensajes de mi hermana. ¿Estás bien? Mi mamá no ha parado de llorar desde ese día. ¿Ya firmaste los papeles? No contesté ninguno. No porque no tuviera palabras, sino porque las palabras ya no importan. Lo único que quería era ver a mi hija, escucharla reír, sentir su manita agarrando mi dedo. No sabía si eso me iba a sanar o a destruir más, pero lo necesitaba. Así que le escribí a mi esposa. Bueno, a mi ex esposa. ¿Puedo verla hoy? Solo un rato. Te prometo que no quiero pelear. Solo la extraño. Tardó horas en responder, pero al final me escribió. Ven a las 6. Aquí, mi mamá va a estar. Solo tú y la bebé. 30 minutos. Leí ese mensaje 20 veces. A las 5:59 ya estaba tocando la puerta. La abrió su mamá. No me saludó, solo se hizo a un lado. En la sala, mi hija dormía en su sillita, envuelta en una mantita rosa. Parecía un ángel. Me acerqué despacio, me arrodillé, le acaricié la mejilla con los dedos temblorosos, y en ese momento lloré. Lloré por todo, por haberla perdido, por no haberla protegido, por haber permitido que la familia que soñé se convirtiera en ruinas. La cargué con cuidado, sentí su calor, su olor. Se movió un poco, frunció el ceño, y luego se relajó contra mi pecho. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vivo. Pero también supe que ese momento iba a terminar, que en minutos tendría que dejarla otra vez, y que cada visita sería un recordatorio de lo que ya no tengo, de lo que dejé escapar. Cuando su mamá me dijo que el tiempo se había acabado, la miré como si el reloj se burlara de mí. 30 minutos pasaron volando, 30 minutos que parecieron un suspiro, y una eternidad al mismo tiempo. Dejé a mi hija en su sillita, con un beso en la frente que me supo a despedida. Mi ex esposa no estaba en casa cuando llegué. Era parte del acuerdo. Solo la suegra, la bebé y yo. Pero justo cuando iba saliendo, ella entró. Me congelé. Ella venía con una bolsa en una mano y una carpeta en la otra. Cuando me vio, se detuvo. Por un segundo, por solo un segundo, juraría que algo en su mirada cambió, como si una parte de ella no esperara verme. No pensé que seguirías aquí, dijo sin emoción. Tampoco yo pensé que aún dolería tanto, respondí. Hubo silencio, un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Su mamá se fue a la cocina, dejándonos solos por primera vez desde que todo explotó. Vi al tipo, dije al fin, sin rodeos. El que estaba en tu casa. Ella levantó la ceja, como si no le sorprendiera que lo mencionara. ¿Y? ¿Estás con él? Suspiró. Se cruzó de brazos. Me miró directo, con la fuerza de alguien que ya no tiene miedo. ¿Te dolería si te dijera que sí? No supe qué decir. No te debo explicaciones, continuó. Pero no estoy con nadie. No aún. Pero tampoco estoy esperando por ti. Eso dolió más que un sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Que ya no me amabas, que ya no querías seguir. Ella se rió, pero fue una risa amarga, de esas que duelen más que un grito. Te lo dije 1000 veces, con mis gestos, con mis silencios, con mis lágrimas en la madrugada mientras tú dormías como si nada. Te lo rogué sin palabras cada vez que tu mamá me humillaba y tú volteabas la cara. Te lo grité en el día que me echaste de nuestra casa, con tu hija en brazos. ¿Y tú preguntas por qué no te lo dije? Me encogí. Cada palabra era una bala. Y yo no tenía chaleco antibalas. Pensé que era lo mejor. Susurré.
que si tomábamos un poco de distancia, podríamos arreglarlo. Ella negó con la cabeza. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Esa era otra mujer, una que había llorado tanto, que ya no tenía lágrimas para mí. Eso es lo que nunca entendiste. Yo no quería espacio, quería que me eligieras. ¡Boom! Esa frase me explotó en el pecho. Y no lo hiciste, continuó. No una, sino muchas veces. No solo esa noche, sino cada vez que preferiste no meterte. Cada vez que actuaste como si mantener la paz fuera más importante que defenderme. Te rompí el alma con un solo golpe. Pero tú me rompiste a pedazos, poquito a poco, durante años. Las lágrimas empezaron a caer. Las mías. Ya no las podía detener. ¿Y ahora qué? Pregunté con voz quebrada. ¿Ya no hay vuelta atrás? Ella me miró largo, como si buscara una parte de mí que aún le importara. Y luego dijo algo que me partió en dos. No quiero que nos odiemos. Eres el padre de mi hija, pero lo que había entre nosotros ya no existe. Lo enterramos el día que me echaste, y no pienso volver a desenterrarlo. Sentí que me faltaba el aire. Me recargué en la pared, como si el mundo girara demasiado rápido y yo me fuera a caer. Ella se acercó, me puso la mano en el hombro. Su toque fue suave, frío, final. Cuídate. Y por favor, cuídala a ella también. Merece un papá que aprenda de sus errores, aunque ya no sea para mí. Y se fue. Así, sin más, sin abrazos, sin perdón, sin una segunda oportunidad. Solo quedó el eco de sus palabras y una casa que nunca volvió a sentirse como hogar. Pasaron 2 semanas desde aquella última conversación. No hemos vuelto a hablar. Solo mensajes fríos, puntuales, sobre la bebé, horarios, leche, visitas. No hay emojis, no hay preguntas, no hay nada. Solo el silencio de 2 personas que una vez se amaron y ahora solo se reconocen por la sangre que corre en su hija. Los primeros días fueron un infierno. La casa me pesaba. Los rincones gritaban su ausencia. Hasta el refrigerador, con su porción de comida que nunca se comió, parecía burlarse de mí. Pero luego, algo cambió. No fue de golpe, no fue una revelación divina. Fue un proceso lento, silencioso, como cuando el sol empieza a salir y al principio ni lo notas, pero de pronto te das cuenta que ya no está tan oscuro. Una tarde, durante una visita, mi hija me sonrió. Fue pequeña, apenas una curvita en los labios, pero era real. Me miró como si supiera que yo estaba triste, y con sus manitas tocó mi mejilla. Y ahí supe, no podía seguir así. No por mí, por ella. Ella no eligió nacer en medio del caos. No pidió esta historia. No merece crecer escuchando reproches ni sintiendo tensión entre 2 personas que ya no saben hablarse. Así que decidí soltar. De verdad, no solo decirlo, hacerlo. Firmé los papeles, no como una derrota, sino como un acto de amor. El último que me quedaba. No quiero que mi hija crezca viendo a un hombre atrapado en el pasado, culpando al mundo por lo que él mismo destruyó. Quiero que me vea como alguien que aprendió, que cayó, pero se levantó. Hoy fui a entregarle los papeles firmados. Me abrió la puerta con cara de sorpresa. ¿Ya los tienes?, preguntó, sin mirarme mucho. Sí, le dije entregándoselos. Y también quiero decirte gracias. ¿Gracias?, repitió confundida. Sí, por haberme amado como lo hiciste, por haber sido valiente cuando yo no lo fui, y por darme la oportunidad de ser el papá que mi hija necesita, aunque ya no sea tu esposo. No dijo nada al principio, solo bajó la mirada, y luego, por primera vez en semanas, sonrió. Muy poquito, apenas un gesto, pero lo vi. Eso, también te lo agradezco, murmuró. Nos despedimos sin promesas, sin escenas, solo 2 personas que decidieron no seguir destruyéndose, que entendieron que el amor, a veces, no basta, pero el respeto sí puede salvar lo que queda. Hoy me senté a escribir esto porque sé que no soy el único que ha perdido algo valioso por miedo, por orgullo, por silencio. Tal vez tú que me escuchas estás pasando por algo parecido. Tal vez estás a punto de decir algo hiriente, de tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. Si es así, detente, piensa. El amor verdadero no siempre sobrevive, pero si aún lo tienes, protégelo. Y si ya se rompió como el mío, entonces aprende. Sé mejor, para ti, para los que vienen. Hoy estoy solo, sí, pero ya no estoy perdido, porque a veces perder a quien más amas es lo que te obliga a encontrarte a ti mismo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te tocó el corazón esta historia, déjame un comentario, comparte tu experiencia o simplemente respira conmigo. Nos vemos en la próxima historia real.